Candle Cove es una serie de foros en línea en los que los usuarios comparten recuerdos perturbadores de un programa de televisión infantil aparentemente ficticio que veían cuando eran niños. La narrativa comienza con un usuario que crea un hilo preguntando si alguien más recuerda un programa de marionetas llamado Candle Cove que solía transmitirse en la década de 1970. La narrativa de Candle Cove se desarrolla en una estructura de foro de discusión, lo que añade una capa de realismo a la historia, ya que los usuarios intercambian sus recuerdos de manera conversacional. La descripción del programa de televisión se vuelve más inquietante a medida que los usuarios comparten experiencias compartidas y la sensación de nostalgia se mezcla con la creciente percepción de horror. A medida que los usuarios comparten sus recuerdos, se revela que el programa era extraño y aterrador. Describen episodios con personajes inquietantes, como el hombre sonriente, un esqueleto con una sonrisa perturbadora. Los recuerdos de los episodios son vagos y surrealistas, con eventos desconcertantes y diálogos que parecen fuera de lugar para un programa infantil. Con el tiempo, los usuarios comienzan a recordar detalles más oscuros, como episodios en los que los niños en el programa simplemente gritaban sin parar o mencionaban lugares siniestros como la sala de los dientes. Algunos incluso recuerdan a sus padres preguntándoles por qué estaban viendo estática en la televisión, cuando insistían en que estaban viendo Candle Cove. La historia toma un giro impactante cuando los usuarios se dan cuenta de que todos ellos recuerdan haber visto estática en lugar del programa real, y que los episodios que compartieron eran simplemente imágenes incomprensibles y aterradoras. Además, descubren que no están solos en sus recuerdos distorsionados de Candle Cove. El desenlace revela que el hombre sonriente y otros elementos del programa podrían haber sido manifestaciones de criaturas sobrenaturales o entidades malévolas. La historia juega magistralmente con la idea de la memoria selectiva y cómo los eventos de la infancia pueden distorsionarse con el tiempo. A lo largo de la historia, se introducen nuevos personajes perturbadores que aparecían en el programa, como el Skintaker, una marioneta con piel humana que aterroriza a los espectadores. Estos detalles adicionales contribuyen a la sensación de que Candle Cove no era simplemente un programa infantil normal, sino algo profundamente siniestro. La ambientación de la década de 1970 añade una capa de autenticidad y nostalgia, ya que los usuarios rememoran los recuerdos de su infancia en esa época. Sin embargo, esta aparente familiaridad se mezcla con lo extraño y lo macabro, creando un tono de horror psicológico. La revelación de que todos los usuarios compartían la experiencia de ver estática en lugar del programa real crea un giro impactante. Se sugiere que los recuerdos distorsionados podrían ser influencia de fuerzas sobrenaturales o, incluso, que los usuarios estuvieran siendo manipulados por algo más allá de su comprensión. Algunas versiones de la historia exploran la posibilidad de que el foro mismo sea una forma de comunicación con entidades de otro mundo, lo que añade una capa adicional de inquietud a la historia. Aquí tienes más información sobre Candle Cove. Influencia en la cultura popular. A pesar de ser una creación de ficción, Candle Cove ha tenido un impacto significativo en la cultura popular en línea. Ha inspirado adaptaciones en forma de series de YouTube, podcasts y hasta una serie de televisión. Elementos del horror folk. La historia toma inspiración de los elementos del horror folclórico, donde las leyendas urbanas y las historias transmitidas oralmente adquieren una vida propia en la era digital. Contribuciones de Chris Straub. La historia original de Candle Cove fue escrita por Chris Straub. Este autor también es conocido por su trabajo en webcomics y por ser el creador de Aqua Falls, otra serie de historias de horror en línea. Subgénero de creepypasta. Candle Cove es un ejemplo destacado del género creepypasta, que son historias de horror cortas difundidas en línea con la intención de asustar o perturbar a los lectores. Desarrollo de personajes. A lo largo de la historia, los personajes del programa Candle Cove son presentados de manera que reflejan aspectos perturbadores y oscuros de la psique humana. El hombre sonriente y el Skintaker se convierten en iconos del horror en la narrativa. Efecto de desrealización. La narrativa juega con el concepto de desrealización, donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibuja. Los usuarios comienzan a cuestionar la validez de sus propios recuerdos, lo que añade una capa de horror psicológico.
El misterioso foro de Channel Zero. Después de la popularidad de Candle Cove, se creó un foro específico llamado Channel Zero para discutir la historia. Este foro ha continuado siendo un lugar donde los amantes del horror comparten sus propias historias y teorías. El elemento de la estática en la televisión, que es un elemento clave en la historia, es un símbolo recurrente en el horror visual. La estática a menudo se asocia con lo desconocido y lo paranormal en la cultura popular. La inspiración en la televisión de los 70, Candle Cove juega con la nostalgia de la televisión infantil de la década de 1970, un tiempo en el que la producción y los efectos especiales eran más simples, lo que añade una autenticidad aterradora a la historia. Creación de personajes desconcertantes. La elección de personajes como marionetas es deliberada. Las marionetas, títeres y muñecos a menudo se utilizan en el horror por su capacidad para evocar una sensación de lo siniestro, especialmente cuando cobran vida en contextos inusuales. La interpretación de los usuarios. La ambigüedad en Candle Cove permite diversas interpretaciones. Algunos leen la historia como una exploración de la pérdida de la inocencia, mientras que otros la ven como una reflexión sobre la fragilidad de la memoria. Los elementos de horror cósmico. Algunas adaptaciones de Candle Cove sugieren que los eventos son parte de un horror cósmico, donde fuerzas más allá de la comprensión humana están en juego, conectando la historia con temáticas Lovecraftianas. Candle Cove en la serie de TV. En 2016, la cadena Sci-Fi lanzó una serie de televisión basada en Candle Cove como parte de su antología Channel Zero. Cada temporada de Channel Zero adapta una creepypasta diferente, y la de Candle Cove recibió elogios por su enfoque atmosférico y aterrador. El ambiente de Noche de Brujas. La historia tiene un aire particularmente espeluznante al estar ambientada durante la celebración de Halloween. La mezcla de lo festivo con lo terrorífico añade una capa única a la narrativa. La técnica del recuerdo reconstructivo. A lo largo de la historia, los usuarios participan en lo que se conoce como recuerdo reconstructivo, donde, a través de la colaboración en línea, intentan darle forma y sentido a sus vagos recuerdos de la infancia, creando una narrativa compartida. La sensación de vulnerabilidad infantil. Candle Cove toca la vulnerabilidad inherente de la infancia al presentar un programa supuestamente destinado a niños que, en lugar de brindar entretenimiento seguro, evoca terror y perturbación. Influencias de obras clásicas. La historia toma influencia de obras clásicas del horror, especialmente de la literatura de H.P. Lovecraft y su enfoque en lo inexplicable y cósmico. La descripción detallada de los episodios. La narrativa ofrece descripciones detalladas de episodios específicos de Candle Cove, lo que agrega una sensación palpable de realidad a la historia y aumenta la inquietud de los lectores. Elementos de horror psicológico. Además de los elementos sobrenaturales, Candle Cove se sumerge en el horror psicológico, explorando la fragilidad de la percepción y cómo los recuerdos pueden distorsionarse con el tiempo. El mito del hombre sonriente. A lo largo de la historia, el hombre sonriente se convierte en un icono del horror, evocando la imagen perturbadora de un esqueleto con una sonrisa fija que persiste en la memoria de los lectores. ¿Y tú qué piensas sobre Candle Cove? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejar tu me gusta, comparte el video. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de este canal. Nos vemos en el próximo video.